Bueno, hay una encuesta que dice que Milce es la mejor periodista de la Argentina. ¿Te estás En esa metiendo con un encuesta tema? me encuestaron a mí. Mirá. Soy la muestra, la única persona que Te respondió. vas a... El 100% de las personas dijeron que eras la mejor periodista de la Argentina. Espectacular, solo respondiste vos. Sí. Vamos a hablar de, casualmente, por qué fallan las encuestas. Si es solo una sensación, porque es muy común últimamente en las elecciones, sobre todo, no solo en Argentina, sino en varios países, esto de decir, pero al final lo dio vuelta, le sacó tantos puntos de ventaja. Bueno, primero vamos a meternos para entender cómo es el método, cómo se hacen, porque no hay una sola metodología, y quien lo va a explicar es Carlos Fara. Carlos es consultor político y trabaja en esto hace 30 años. Hay muchas encuestas que son por teléfono, pero en realidad son lo que se llama IBR, que esto es una máquina hace las preguntas. Es una encuesta de baja precisión que está respondiendo sobre todo, digamos, el público más politizado, más informado, y además se pueden hacer muy pocas preguntas, con lo cual sus resultados son bastante relativos. Se hacen presenciales y, digamos, por el costo son las menos frecuentes, aunque son las más confiables. Hasta ahí tenemos las telefónicas, la de IBR, que es la que todos nos quejamos, que atendés y te dice, hola, soy ta. Sí, Opción y 1, lo que todos opción sospechamos 2. todo el tiempo, que es que llamaron a cuántos es representativo, respondieron? exactamente. También están las online, a partir de las redes y de internet, que son muy poco confiables porque sesgan muchísimo al público de mayor nivel socioeconómico, acceso a plataformas y al público más politizado. Y también acá abro otra que es... Pienso en las encuestas de Twitter, que hay gente que las toma como válidas. Y es, Yo te respondo a veces todas. y yo respondo a veces Pero no jodiendo. respondés en joda. Alguna vez lo Claro. dijimos. No, y respondés en contra de la voluntad. O sea, Sí. Luis Delía pone a quién quieren votar, a Macri o a Cristina, gana Macri con el 90%, Sí, la de sí. Delía. Bueno, hay quienes la toman como que son serias. Las más económicas son estas, las telefónicas o internet, redes, mucho más que las presenciales. Esas son las encuestas y son las que ostentan menos margen de error. Si estamos en crisis en muchísimas áreas de nuestra vida y sobre todo se precarizaron, cualquier oficio al que le preguntes te va a decir que se precarizó, bueno, las encuestas no están exentas. Digamos, como muchas otras actividades en el mundo, se ha evolucionado hacia un low cost, ¿no? Con lo cual, digamos, se buscan encuestas más baratas y, por supuesto, al ser más baratas son menos precisas, son de menor calidad. Bajar costos es el tema que motoriza, además con la llegada de Internet. Carlos lo que ubica es que las presenciales cayeron bastante en desuso a partir del 2015. Otros consultores con los que hablé lo marcan un poquito antes. Todos coinciden, sí, en un punto que es en que aparecieron muchísimas consultoras y muchísima gente que dice hacer consultoría. Y te tiro 3 preguntas en Internet, te hago una tipo, Macri, Cristina o quiero ver, viste que es la Claro, tercera opción. sí. Que suele salir bastante. Bueno, también hay una sobreoferta de encuestadoras y en esa sobreoferta hay un problema con la muestra que tiene que ver con la cantidad y la calidad. Cantidad para tomar como válida, y esto les pido que lo tengan en cuenta cuando vean publicaciones de encuestas, ténganlo en cuenta. Como cantidad para tener como válido una encuesta a nivel nacional tiene que tener no menos que 1000 casos. Y en calidad, la muestra tiene que ser representativa. ¿A quién se le pregunta? ¿Dónde vive? ¿Qué nivel de vida tiene? ¿Qué ingresos? ¿Qué nivel educativo? La duda del millón, porque todos contamos cuando nos llaman por una encuesta, es esto que planteas recién, que es ¿cuánta gente responde? Claro. Fue una de las preguntas que le hice y me dijo que a teléfono fijo con entrevistas es no más del 10%. De la encuesta, del total De la de la gente encuesta. que llaman, no más del 10% levantan y dicen y completan la encuesta. Ok. Con entrevista. Con IBR, que es este disquito que llega y te dice, hola, te doy 3. ¿A quién vas a votar? Posiblemente A, B, C, que te da las opciones. Yo creo que en general cortamos casi todos y alguno cada tanto dice, contesté una de, no sé, lo contás como una rareza. Total. Y teléfono fijo me parece ese 10% porque tiene ganas de hablar con alguien. ¿Por quién usa teléfono No, fijo? no, no, La no hay tercera más. edad. Y no hay ahí más. también hay un sesgo, que es de ese teléfono fijo. Pensando esto, gente que tiene ganas de hablar, gente que tiene teléfono fijo todavía. Cada La vez edad. menos, cada vez menos. Ahí tenés otra parte. ¿Votan? ¿Es un caudal de votos importante? Yo pienso, teléfono fijo, haciendo un prejuicio, creo que contestan las personas mayores. Entonces, el voto joven ahí no lo tenés para nada. No. Ni uno que esté por votar por primera vez. Bueno, IBR, que es este disquito, atiende entre un 22 y 25% en teléfonos fijos y acepta la encuesta entre un 2 y un 3%. Es mínimo. Y celulares está cerca del 8 al 10% los que aceptan.
¿Por qué fallan mucho más que en otras épocas, que hace 15, 20 años? Bueno, primer punto, lo que acabamos de contar, la cantidad de encuestadoras y la metodología. Todo esto las imprecisa. Las imprecisa muchísimo. Hay otros puntos que ahondan muchísimo más el problema, que es, hay menos público que responde, y esto obviamente sesga porque los que responden son los más politizados. Hay una opinión pública más inestable, está mucho más influida por estímulos internet, viralizaciones y redes. Y sobre todo en los últimos 7, 8 años lo ubican los consultores. Y el otro punto tiene que ver con la inseguridad. Y esto lo explica Juan Negri, que es doctor en ciencia política y analista político. Hay mucha menos gente dispuesta a responder. Tal vez hace 15 o 20 años, si te tocaban el portero eléctrico y te pedían que respondas una encuesta presencial, lo hacías. Hoy en día, por seguridad, por desconfianza, es menos probable que alguien hoy, por ejemplo, responda una encuesta presencial. Y hay una inseguridad que es del otro lado, del lado del encuestador. Es irte a meter en un lugar que no te sentís seguro, entonces ese voto no lo vas a recabar. Y puede jugar, Emi, quizás, no sé, puede ser que con las encuestas también ya entre la sospecha que se puede tener sobre los medios también, como, no le voy a contestar a este porque no sé quién lo está mandando, de qué lado está. Ese punto que estás marcando es una de las hipótesis que tienen en Brasil con respecto a el sorprendente caudal de votos, sorprendente pongo entre comillas, por esta razón, que logró Bolsonaro. Claro, que parecía que iba a arrasar Lula y de repente... Exactamente. De repente estaban cerca, ¿no? Hubo 4 o 5 puntos de diferencia. Menos. O algo así, o menos. Menos. ¿No fue tipo Ahora- 50,5, 49,9? Sí, ¿no había fue como, algo era medio, muy poquitito? grosero. Sí. Juan suma otro punto. No hay que descartar el hecho de que a veces en este mundo hay faltas a la ética profesional y hay muchas encuestas operadas. Entonces, las encuestas que vemos publicadas son las encuestas que le dan mejor al cliente que las encargó, con lo cual eso obviamente aumenta la cantidad de encuestas malas. No, o la mayoría te diría. La mayoría tienen recortes tendenciosos, digamos. Yo te puedo poner que, no sé, fui a una transmisión y la comparo solo con los canales de aire y no estoy comparando con la transmisión que fue por cable, por ejemplo. Digo, hay 1000 maneras de hacer recortes para hacer lucir tu tendencia. Y además ya no le encarga solamente el político, sino el medio que quiere que gane ese político. Exactamente. Porque todas las encuestas hoy dan un personaje Y de el acuerdo medio al medio. prioriza, y ves que priorizás, o sea, si ven, no sé, no me dio tan bien la imagen positiva, pero le dio alta la imagen negativa del candidato al que quiero destruir, Poner eso. claro, el título Bueno, es ahí ese. entra a jugar, claro, entra a jugar cómo titulás, qué contás. Obvio. Otro punto tiene que ver con la poca certeza de a quién vamos a votar. La votabilidad Sí, nada, volatilidad. Volatilidad, sí. del voto, y eso marcan quienes hacen las encuestas con los que hablé, que es una singularidad de estos tiempos y que hay algo que me llamó mucho la atención y es cuándo se define el voto. La ciudadanía A elige último minuto. su opción muy cerca de la fecha de la elección. Tal vez antes las afinidades políticas eran más estables, entonces una encuesta que se hacía un mes antes de la elección más o menos ya podía capturar cómo venían la evolución de las preferencias. Lo que marcan es que se llega a la última semana, los últimos días con muchísimo nivel de indecisos, y a las encuestas eso le cuesta capturarlo porque Hay un nadie está 30 de haciendo acá al lado encuestas medio 4 días fijo, antes. pero claro, pero el otro 40% igual medio que la tendencia un poco se refleja, pero por eso es clave las acciones que hagan la última semana, la inauguración, la foto, el momento con la esposa, con quien sea. El moco que se puede mandar el candidato en la última O semana. como le El hacen debate. no, o la denuncia sobre la hora, digo, falta una semana, Clemente tiene, no sé, escondí una propiedad que no declaró. Enrique Olivera cuando Exacto. venía por la Sí, ciudad. te dice, te pido disculpas, me equivoqué, te digo 3 meses después. Y la encuesta como factor influyente del voto, como para inclinar el voto, a veces me viene a la cabeza la idea de esta cosa del FOMO, del Fear of Missing Out, de que mucha gente vea que, todo el país va a elegir a esta persona y por algo será yo lo voto. Bueno, hay algunos puntos históricos, te digo que para rever eso, ahora vamos a ir a uno, Gonza, vamos a saltear un audio, que es que ejemplos como por ejemplo, hablábamos recién de Brasil, ya jugando con internet, redes, conexiones. Las elecciones presidenciales de Brasil, a fines del 2022, las encuestas decían que Lula da Silva estaba cerca de ganar en primera vuelta con el 51%. La encuesta planteaba una diferencia de 14 puntos, la diferencia fue solo de 4.
Sí. Es un montón y es un... Y fue leído como una levantada en el último momento por, no sé, por algún acto de Bolsonaro y no lo sé. Acá pasó lo Por ahí, mismo, ¿eh? Sí. Ahí vamos. Acá Fue muy pasó parejo. algo. Ahí aparece la dimensión de por qué fallan. Una tenía que ver con un voto que se llama el voto vergüenza. No decir que voy a votar por un candidato. Vergüenza en el sentido, o porque no quiero Sí, tener no una querés- discusión no con quiero el otro. discutir. Voy a Exacto. votar a Bolsonaro, a Milei, pero no lo voy a contar en casa. O No voy a decir 1995 nada. también. Menem A Menem. arrasó y un Sí, montón de claro. gente decía, no, yo Yo no no lo lo voté. voy a votar. Sí, sí, nadie No lo votó. votaste, querías que Bueno, siga. casos más acá, con lo que decías con respecto a... Hay una encuesta que puede torcer un poco el voto. Si yo publico algo y digo, el indeciso se define por el ganador, hay algo de eso también, de decir, bueno, hay gente que quiere ganar. Parece una estupidez, pero realmente Sí, hay sí, la que gente quiere vota ganar. ganador. Vos publicás una encuesta que uno va arriba, pero sin embargo Brasil demuestra lo contrario, digamos. No, y acá Te dijeron que iba a 15 puntos y la gente no fue a votar. Y si las pasos son una encuesta, me acuerdo Alberto Fernández ganando por mucho sobre Macri y me estoy anticipando. No, pero sí, es eso, no, y es que después las exactamente elecciones eso. Más pareja, como estuvieron más pareja. reparejas. Para cerrar lo de Bolsonaro, una de las hipótesis de las encuestadoras de Brasil lo que dicen es que no fueron a preguntar al voto pobre. No captaron el voto pobre. Y muy probablemente muchos pobres votaron a Bolsonaro. Claro. Contrariamente a lo que podía llegar a pensar un progre. Bueno, eso pasó. Casos acá, el que acaba de mencionar Clemen es fundamental y aparte porque es muy cercano. Elección entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, presidenciales del 2019. El error en las PASO, las encuestadoras decían que venían parejo. Alberto Fernández terminó sacando 47,78 y Mauricio Macri 31,79. Yo ahí creo que hubo un intento, no sé si llamarlo de los mercados, pero sí me parece que sectores más afines al macrismo querían generar como un clima de opinión en el cual Macri estaba más adelante, terminó perdiendo por más. Esto fue en las primarias. Se publican muchas encuestas en ese momento. Otro pifie de las encuestadoras viene ahí después. Decían que iba a obtener en promedio 33. Ninguna dijo que iba a superar el 40%, que lo superó en esa elección final. Carlos Fara me dijo algo que es atendible. Me dijo que fallan las que se publican porque las mejores encuestas no se publican. Mira. En la observación de las que fallan están hechas en función de las que se publican. Entonces no podemos generalizar sobre las encuestas fallan porque hay un montón que no se publican y que nadie se entera. ¿Okay? Yo conozco gente, digamos, que trabaja muy bien, no publica y entonces eso no queda dentro del cómputo de las encuestas fallan. Y ¿Pero ahí- que se la vende a los candidatos esas? Ahí viene la ¿Quién pregunta. compra esa encuesta? Un partido político que decide sondear sinceramente la intención de voto de su plataforma, ¿acepta estas encuestas low cost o cuando hace intención de voto hace presenciales y pone guita, invierte en eso para tener un verdadero mapa de lo que está pasando? ¿Hacen unas para publicar y otras para consumo Seguro. interno? A ver, no es que hacen unas encuestas para publicar y otras que no. Por supuesto, las campañas que tienen más dinero son las que efectivamente pueden recurrir a encuestas, digamos, más grandes y domiciliarias. Pero que no tiene solamente que ver con la disponibilidad de dinero, sino también con el grado de sofisticación y profesionalismo del liderazgo y su equipo. Y acá viene algo que adelantó Clemen, que es algo sí que está pasando y es algo más. Sí es cierto que hay campañas en donde se tiene un estudio propio y después por ahí, digamos, se contrata alguna cosa para que diga lo que se necesita. No te diría que es muy extendido, pero existe, digamos, y esas empresas tienen nombre y apellido. Pero Sí. sí, pero también digo, ya tenés a los medios. ¿Para Sí, qué vas claro. a necesitar una encuesta si ya tenés directamente medios? Exactamente. ¿Qué deberíamos Los hacer? medios usan las encuestas también, es No. una herramienta más. Que Y tiene los el medios medio. con las encuestas Sí, deciden claro. instalar ciertos candidatos también y eso está muy marcado. Bueno, este año No, va a ser incluso en el tremendo. raconto de las elecciones Sí. a veces hay diferencias en los medios. Todo Y el tiempo declaran hay- ganador uno que no gana, etcétera. Un consejo consultado con ellos es, bueno, ¿cómo leer las encuestas que se publican? Bueno, ver el muestrario, 500 casos es nada. Si hay una que es de 1000 casos, se dice, o 2000 casos, método IBR telefónico, y hay una que es de 500 casos presencial, se le cree más a la presencial. Hubo otro contexto, otra conexión con quien está respondiendo. Termino con una chapa que tiene que ver con, todos los años hay una consultora privada que hace un ranking sobre los periodistas más destacados.
este fin de año fue en particular sobre los periodistas más respetados. Los nombres son siempre los mismos, son entre 20 personas, 20 hombres, son los mismos nombres que van alternando un poquito los puestos. Victoria De Masi, además de amiga y colega, es periodista, escribe en el diario AR y se hizo una pregunta muy simple y es: ¿cuál es la metodología con la que se trabaja este ranking? ¿Cómo se hace ese ranking? Y fue a averiguar. Porque hasta ahí la encuesta había sido difundida como que 161 líderes de opinión de la Argentina habían respondido quiénes eran para ellos los periodistas más respetados. Primero, poner en cuestionamiento el criterio de respetabilidad de un periodista, ¿no?, que es amplísimo. Pero si yo sabía quiénes eran los que respondían, bueno, quizás podía armar una idea sobre qué es ser un periodista respetado. Es enorme, o sea, ¿qué es ser respetado? No, y aparte, ¿Quién ¿por qué lo contesta? respetas? Líderes de opinión, en la mayoría de los casos son periodistas también. Había de todo. No, pero sí, no debe no haber un pudo- actor, debe haber, Un etcétera, un empresario. conductor, un empresario, sí, un Contactó político. al presidente de la consultora que se llama Poliarquía para preguntar eso, el método, cómo se arma la encuesta. Me dijeron que por una cuestión de confidencialidad no me podían dar esa información, que no podían revelar los nombres de quienes respondieron y que por otro lado la pregunta ¿quién es el periodista más respetado? Era una pregunta abierta y espontánea. Bueno, no sé, no son encuestas para mí ingenuas, me parece que juegan de alguna manera, te diría políticamente, ni hablar en el mundo de los medios de comunicación. Con eso se refiere a, por ejemplo, si una empresa está decidiendo dónde pautar. Posiblemente vaya a los primeros 3 de este ranking y definen, bueno, ¿qué es un líder de opinión? ¿Quién lo define? ¿Qué vota? ¿Qué es la respetabilidad? Estar en determinado lugar te da un espacio y una confiabilidad enorme, ¿no? Es como alguna vez había saltado que convocaban a la selección porque un jugador cuando se vende, si pasó por tal club, por ahí ni jugó, pero por la selección en general, si pasaste, es como una garantía que le levanta el precio. Bueno, estar en esa lista es lo mismo. Sí, de hecho acá generalmente los 3 primeros son Lanata, Pagni y Longobardi. Está siempre digamos. Siempre está ahí, que trabajan hay en 5 o medios. 6 más Bueno, que están siempre entre los 10. Pero ponele. vale hacerse esta pregunta y empezar a, primero, no creer todo lo que leemos, dudar de los periodistas muchísimo, lo digo siendo periodista, y son tipos, esos 3 nombres, tienen una edad, o sea, ¿no hay gente nueva que sea respetable? Pero cómo construir la No, respetabilidad me parece que tiene que ver también Sí, con sí, a través la del información. ¿Quiénes responden? ¿Quiénes son? Emi Pizarro, según una encuesta, la periodista más respetable de la Argentina. Estás en Urbana Play 104.3.